Pues, amados hermanos, vamos a continuar el día de hoy con esta serie de apologética. Y bueno, recordemos que la apologética es justamente defender nuestra fe de una manera bíblica para poder compartirla con los que no conocen de la palabra de Dios. Y bueno, pues hoy nos toca hablar acerca de la divinidad de Jesucristo. La semana pasada ya hablamos acerca de la primera parte de este tema, de que Jesús es Dios. Y ahora pues hay una pregunta muy recurrente y que justamente es motivo de que otras sectas, otras religiones afirmen que Jesús no es Dios porque es un ser creado. Y bueno, vamos a ver si es engendrado o es creado. ¿Y qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre que Jesús sea engendrado o que sea creado? Y vamos a tratar de buscar respuesta dentro de la palabra de Dios para esta pregunta. Y bueno, vamos a ver en Juan capítulo 3 versículo 16, ¿qué dice? Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y bueno, nuestra pregunta es si realmente Jesús es engendrado o es creado, y es una pregunta clave, es una pregunta profunda, y pues toca el corazón de muchas herejías, tanto contemporáneas como antiguas. Vamos a ver un poquito acerca desde cuándo hay esta herejía, ¿verdad?, de afirmar que Jesucristo no es Dios. Hoy sabemos que sectas como los Testigos de Jehová, como las religiones como el unitarismo, por ejemplo, o religiones como el Islam, dicen que Jesús es un ser creado y por lo tanto no puede ser Dios. Y bueno, es fundamental que nosotros busquemos en la Escritura la respuesta, que lo hagamos con reverencia y que veamos el contexto completo, que podamos hacer una buena exégesis de la Escritura para realmente descubrir que Jesús no fue creado, sino que es realmente eternamente engendrado. Jesús es eternamente engendrado y hay que saber distinguir. Esta distinción es crucial para que nosotros podamos defender su deidad y defender el Evangelio mismo. El Evangelio mismo descansa, como vamos a ver el día de hoy, en esta verdad, que Jesús es Dios. Ahí está el Evangelio realmente, como vamos a ver en un momento. Y bueno, ¿de dónde viene esta expresión de que Jesús fue engendrado? Vamos a verlo en la palabra de Dios, si esto es bíblico, si afirmar que Jesús fue engendrado es parte de lo que afirma la Biblia. Y dice el Salmo capítulo 2, versículo 7. Salmo 2, capítulo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová ha dicho. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces vamos a ver aquí que efectivamente la palabra de Dios habla acerca de engendrar un hijo, ¿verdad? Y en Hebreos, ya en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Bueno, pues entonces estamos viendo que efectivamente hay razones bíblicas para ver que dentro de la palabra de Dios encontramos la frase o la palabra engendrado. También vemos en Hechos, capítulo 13, versículo 33, la siguiente afirmación, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el segundo salmo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y finalmente, el versículo con el que iniciamos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces vemos dos palabras, ser unigénito y ser engendrado. ¿Y qué relación tendrán estas dos afirmaciones? Entonces, pues bueno, vemos aquí cómo realmente, por ejemplo, en el Salmo 2, en el Salmo capítulo 2, versículo 7,
vemos una profecía acerca del Mesías, una profecía mesiánica que es fundamental, que es acerca de que va a venir, ¿verdad? Que Jehová va a enviar a su Hijo, ¿verdad? Y que este es engendrado hoy y tiene que ver con su nacimiento, de su venida a la tierra. También esto es ratificado en Hechos 13:33, como observamos, en donde a través de la resurrección de Jesús vamos a ver que Él vuelve a confirmar el ser parte de Dios, ¿no? El estar afiliado, ser parte de esa composición que decimos la unidad con Dios, ¿no? Entonces, incluso podemos ver aquí en Hebreos 1:5, es muy claro que realmente este pasaje utiliza para contrastar a Jesús con los ángeles, como diferenciarlos, ¿no? Jesús y los ángeles son de diferente clase, y bueno, obviamente Jesucristo tiene superioridad divina, ¿no? Entonces, estas expresiones como hijo unigénito también son vistas en esta enseñanza. Pero realmente, ¿qué significa? ¿Qué significa ser engendrado? Si nos vamos a la etimología de la palabra engendrado, vamos a ver que esta palabra es genao en la Biblia. Y básicamente se refiere a que Jesucristo no tiene una creación en el tiempo. No significa que haya tenido un inicio en el tiempo, sino realmente el significado de la palabra engendrado es básicamente que tiene un sentido de relación con Dios eterno. Amén, hermanos. Tiene una relación eterna con Dios. Entonces, esto significa que es de la misma clase, de la misma categoría, por decirlo de alguna manera. Es como decir que es de la misma esencia del Padre, de la misma forma del Padre, ¿no? De hecho, textualmente en la palabra vemos que es siendo en forma de Dios, recordamos, ¿no? Entonces, no significa, desde luego, que haya sido creado. Y vamos a estar viendo muchos pasajes en donde nos van a ir aclarando muchísimo más la palabra de Dios acerca de eso. Y bueno, básicamente monogenes, que es el origen de esta palabra, significa que es único en su clase, único, y es exactamente del mismo género, de ahí viene, ¿no? Engendrado del mismo género de Dios, ¿no? De la misma clase de Dios y del mismo género de Dios. Amén. Eso significa la palabra engendrado. Entonces va a compartir la naturaleza divina con el Padre. Comparte la naturaleza divina con el Padre. Y bueno, nosotros vemos que desde siempre, desde la iglesia primitiva, el Evangelio de los Apóstoles, desde siempre se ha defendido esta afirmación. Esta es la fe, de hecho, es la fe que hay que defender. Desde el principio ha sido así. Vamos a ver más adelante que desde la fundación de la iglesia, en los concilios, en donde empiezan a reunirse los apóstoles, los seguidores, la misma iglesia, hablan acerca de esta característica que tiene Jesucristo de ser engendrado, pero no creado, ¿verdad? Y que es de la misma sustancia del Padre, nada menos en el credo niceno, por ahí del concilio de Nicea, en el año 325, es una de las grandes verdades que sale a la luz, tratando de aclarar algunas herejías, como la de Arrio, que vamos a ver un poquito más adelante, en que consta esta herejía. Pero bueno, vamos a ver que esta palabra de engendrado significa que hay una relación eterna entre el Padre y el Hijo, que son de la misma clase, y que son uno en el tiempo, son uno en el inicio. Recordemos que todo tiene una causa, todo lo que hay en la creación tiene una causa, pero si nos vamos atrás, siempre vamos a ver que es ilógico pensar, bueno, la causa de la causa de la causa de la causa
Como que apologéticamente eso es un ciclo sin fin y hablamos de una primera causa incausada. Una primera causa incausada y esa es justamente Dios. Y ahí encontramos en el inicio, en esa primera causa incausada, al Padre y al Hijo juntos, ¿no? Son, digamos, de alguna forma, por mencionarlo así, son iguales en el tiempo, son eternos los dos, ¿no? Su relación padre-hijo es eterna en el tiempo y es atemporal de alguna forma. ¿Por qué? Porque hay una eternidad en ello. Sí es el Padre el que engendra, el Hijo es el engendrado y el del Espíritu Santo pues procede. Todos son eternos, todos son Dios, pero distintos en persona. Y pues vamos a estarlo viendo un poquito más a fondo. Muy bien, veamos un poquito más acerca de lo que significa ser engendrado y no creado. Juan capítulo 1 versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, volvemos a ver esta afirmación en donde Él está lleno de gracia, de verdad, en donde vemos que es el unigénito del Padre, que el Verbo, que Dios se hizo carne y que habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria, la gloria que tiene pues de ser Dios, ¿no? Entonces, significa de nueva cuenta pues que engendrado, como hemos visto, no significa que tenga un inicio en el tiempo, sino que realmente es un sentido de relación entre ellos. Debemos entender ahí que la doctrina de la Trinidad tiene mucho sentido, que porque está, aunque no venga la palabra Trinidad dentro de la Biblia, la misma palabra habla de esto, de esta afirmación que los tres son uno, una unidad compuesta, ¿no? Una sola esencia, un solo género. Entonces, volvemos a lo mismo, es único en su clase, único en el mismo género. De ahí viene unigénito, único en el género de Dios, único en de la clase de Dios. Entonces, esto va a implicar que Jesús comparte la naturaleza divina del Padre. Y bueno, básicamente esto tiene que ver con un inicio, pues, que va más allá del tiempo, que es eterno. Vamos a ver lo que dice Hebreos 1:3 acerca de qué decía la iglesia primitiva en aquellos inicios del el caminar de los apóstoles. Dice Hebreos 1:3, los inicios de la iglesia, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la imagen misma de su sustancia. Entonces, bueno, la misma iglesia primitiva está afirmando esto, que Él es el resplandor, hablando de Jesucristo, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y bueno, vemos que en el credo de Nicea, por ahí como mencionaba del año 325, se va a defender en esa reunión en donde están todos los de la iglesia, los principales cristianos, líderes de la iglesia, se reúnen y bueno, ellos en el concilio de Nicea hacen esta afirmación de que Jesús es engendrado, no creado. Entonces, esta aplicación es para el Hijo y va a significar esta relación entre el Padre y el Hijo única, una relación única entre ellos. Y bueno, entonces Jesús no es un reflejo inferior, no es un reflejo inferior, sino el mismo resplandor mismo de la gloria de Dios, lo cual que significa que posee la misma sustancia, como vemos en la palabra de Dios, del Padre. Amén. Sin embargo, hoy en día hay sectas como los testigos de Jehová que hablan de que, pues, Jesús es el primer ser creado, magnífico.
Dice Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17, porque en él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Sin embargo, los testigos de Jehová pues creen que Jesucristo es el arcángel Miguel y que fue el primer ser creado por Dios. Y están distorsionando la palabra de Dios, están distorsionando Juan 1:1, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ellos dicen que hablan en Juan 1:1 en la traducción del Nuevo Mundo, meten la palabra un Dios. Dicen que Jesucristo era un Dios, como si hubiese muchos dioses, ¿no? Entonces, pues esto cambia bastante la teología bíblica. Y bueno, realmente la misma palabra refuta esta afirmación, porque en el griego original de Juan 1:1 no está el artículo indefinido un. Realmente la traducción correcta es que la palabra era Dios. Y bueno, vamos también en Apocalipsis, como vamos a ver en el capítulo 22, versículos 18 y 19, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces aquí el mismo Apocalipsis hace un señalamiento muy firme acerca de añadir o de quitar. Y bueno, sin embargo, los testigos de Jehová es una secta que se separa de las enseñanzas bíblicas y añaden y tergiversan las cosas. Ya habrá un momento de hablar específicamente de los testigos de Jehová en el tema de sectas. Y bueno, vamos a ver que muchísimas veces lo hacen, innumerables veces cambian la escritura para adecuarla a su teología y echan todo lo que es el evangelio correcto a tierra. Realmente ellos se alejan completamente y todos los que siguen esta secta no son salvos y ahorita vamos a ver por qué razón no pueden ser salvos a la hora de que cambien el evangelio, de que tergiversan el evangelio. Entonces, tan sencillo, si Jesús creó todas las cosas, entonces no puede ser parte de las cosas creadas, ¿no? Él no fue creado, Él es el creador. Amén, hermanos. Entonces, la interpretación aquí que vemos de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, de que Él es el primer ser creado es incorrecta. Realmente la palabra de protótoclos que vemos es que Él se refiere a preeminencia, más que a creación, es preeminencia. Es el primogénito, es el que está por encima de todo, no es el soberano de todo. Esa es la traducción correcta de primogénito de toda la creación, el que está por encima, el primero, el soberano, ¿verdad? El que está encima de la creación. Esa es la correcta traducción. Y bueno, sin embargo, vamos a ver que hay tres características, hay tres afirmaciones que cumplen el ser engendrado y se hacen en tres niveles. Primer nivel, desde la eternidad. El Hijo fue eternamente engendrado, lo cual define una relación con el Padre íntima, ¿no? Después, un segundo momento número 2, en la encarnación, cuando Jesucristo, el Hijo, se hizo hombre, ¿verdad? Ahí vamos a ver cómo el Hijo de Dios se hizo hombre y bueno, es hijo de Dios en el mundo. Y número 3, tercer momento en el cual cumple este ser engendrado en la resurrección, ¿verdad? Ahí vuelve otra vez Jesucristo aquí a la vida en el mundo
y en ella se confirma nuevamente ahora que todo lo que él dijo está respaldado por el Padre, todo lo que él afirmó de sí mismo está respaldado con su resurrección y él nuevamente es engendrado en la vida en su resurrección y entonces triunfa sobre la muerte. Esos son los tres momentos, hermanos, en los cuales se cumple el ser engendrado. Recordemos primero que es coeterno con el Padre, ¿no? Número uno. Número dos, en la encarnación, cuando Jesucristo nace y es 100% humano, ahí se está engendrando. Y número tres, en su resurrección, en donde nuevamente es confirmado al venir nuevamente al mundo. Y bueno, esto es único en su clase. Entonces vamos a ver que Romanos 1:4 afirma, y el que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Ahí vemos el tercer momento en donde la misma palabra de Dios habla acerca de cómo es que este ser engendrado se manifiesta en estos tres momentos. ¿Amén, hermanos? Sí. Y bueno, pues ahora vamos a seguir viendo cómo Jesús es eterno y es de la misma sustancia del Padre. Dice Miqueas en el Antiguo Testamento, capítulo 5, versículo 2. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí estamos viendo una afirmación bíblica de que va a venir, ¿verdad? El Señor de Israel, cuyos días vienen desde la eternidad. Posteriormente, Isaías capítulo 43, versículo 11, dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, Jehová es el Salvador. Este versículo es muy importante, sumamente importante. Quisiera que lo pusiéramos así enmarcados, que pusiéramos mucho énfasis en este versículo de Isaías 43, 11, porque ¿quién está hablando? Dice, yo Jehová. Y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, ¿quién es el Salvador? Jehová. Amén. Eso tengámoslo presente. Fuera de él no hay quien salve. Este versículo es central y aclara muchísimo acerca de la característica en esencia de nuestro Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a volverlo a ver. Isaías 43, 11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén. Este versículo es central para entender cuál es la esencia de nuestro Salvador. Dios mismo, Jehová mismo. Vamos a ver ahora qué dice Isaías en el siguiente capítulo 44:6. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, ¿verdad? Entonces recordemos estas palabras, yo soy el primero y yo soy el postrero. Y está hablando Jehová, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice el Apocalipsis acerca de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Yo soy el alfa y el omega, es decir, el primero y el último, ¿verdad? El principio y el fin, el primero y el último. Entonces, aquí la misma palabra de Dios nos está diciendo que este título de Yahvé que vemos en Isaías, este título de Jehová aplicado, es aplicado a Jesús en el Apocalipsis, ¿verdad? Y que si nosotros estamos basando nuestra salvación en Jesucristo, sería una fe errada si Jesucristo no es Dios, ¿verdad? Porque ¿qué dice Isaías 43:11? Que no hay otro Salvador diferente a Jehová. Y no hay otro Dios más que solo uno, ¿verdad? Eso nos dice la palabra de Dios.
Entonces, Él fue engendrado, pero no creado. Tiene la misma sustancia del Padre. Bíblicamente aquí está demostrado. Comparte la sustancia divina, solamente hay un solo Dios. No hay. Recordemos la Shema de Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Uno es. Entonces, no hay muchos dioses, no somos politeístas, sino monoteístas. Creemos que hay solamente un único Dios en tres personas, pero es el mismo. Cristo lo que está haciendo es vestirse corporalmente, venir al mundo a mostrarse corporalmente y vemos toda su gloria, toda su deidad, todo el poder, porque ya estudiaremos todo lo que él hizo, los atributos que tiene Jesús de Dios, la omnisciencia, la omnipresencia, por ejemplo, muchos atributos que tiene Jesucristo y que son únicos atributos de Dios. Ya lo veremos en su momento. Pero aquí estamos viendo, ¿verdad? Que esta es la confesión verdadera, es el evangelio verdadero, esta confesión de la Iglesia de Cristo desde los tiempos apostólicos y el pilar de nuestra fe, creer en Jesucristo, en su deidad. Entonces, afirmar que Cristo fue creado va a negar la deidad, va a negar esta divinidad y se niega entonces el mismo evangelio, ya que solo Dios puede salvar. Amén, hermanos. Solo Dios nos puede salvar. Afirmar que Jesús no es Dios, entonces vana es nuestra fe. Porque si no es Dios Jesús, Jesús no nos puede salvar. Y entonces, ¿en dónde estamos? Todas las supuestas sectas o religiones que hablan de Jesucristo y no lo consideran como el Salvador, y sabiendo que qué relación tiene la salvación, solamente es a través de Dios, ¿no? Y bueno, esta es la fe, esta es lo que nosotros debemos de tener muy presente. Recordemos cómo la misma iglesia decía que había que pelear por esto, ¿verdad? Había que defender la fe en Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Dice Hechos capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces vemos que la iglesia primitiva, ella buscaba, ¿verdad? Simple y sencillamente conservar esta fe, defenderla. Y bueno, pues esta es la fe que estaba compuesta de muchas comunidades extendidas y que fueron perseguidas. Los primeros cristianos fueron perseguidos justamente por este tipo de afirmaciones. Afirmar que Jesucristo era el Señor y hablar de Señor, curios, significa que Él es Dios. Esa era por la cual el motivo principal de la persecución, ¿no? Cómo los cristianos defendían que Curios no era César, sino que Curios, el Señor, era Jesucristo. Y bueno, perseveraban en esta enseñanza de los apóstoles, se guiaba en las escrituras, todos los ancianos fieles seguían perseverando. Y en ese tiempo pues había pastores, había diáconos, había obispos, y entonces, bueno, en ese tiempo no estaba la figura, por ejemplo, del Papa, ¿no? Como un líder universal. Y mucho menos en ese tiempo nadie era aceptado como todo, como por todos, ¿no? En la figura de un Papa. Realmente vemos que la palabra universal es una palabra que no inicia la Iglesia Católica como tal, sino realmente esta palabra que habla de la Iglesia Universal de Cristo, la Iglesia de todos. ¿Qué significa universal? ¿Qué significa básicamente? Bueno, sabemos que hoy la Iglesia Católica afirma que es la Iglesia universal, ¿no? Pero ¿qué significa? Universal viene de una palabra compuesta, dos vocablos, unidad en lo diverso, en donde todo, sin importar el momento histórico, el lugar geográfico,
tienen una misma fe, es una iglesia universal que une a todos en la diversidad del mundo, de la tierra, y bueno, es la iglesia verdadera. Pero realmente, no porque alguien se llame la iglesia católica o la iglesia universal, significa que lo es, ¿no? Nos podemos autodenominar como ser, incluso decir yo soy Dios, y no porque lo afirmemos va a revelar que realmente lo somos. Entonces, ya desde antes, por ejemplo, de ahí del año 110 después de Cristo, Ignacio de Antioquía, él habla acerca de la palabra católico, por ejemplo, y habla este concepto de que es la iglesia fiel, la iglesia realmente apegada a las enseñanzas, a la doctrina de los apóstoles. No tanto, no se refería en absoluto a la institución romana. Esa institución romana iba a venir hasta después, hasta después del año 300 después de Cristo, cuando inicia formalmente ya como una institución la iglesia católica, ¿verdad? Con el primer papa. Y ahí ya empiezan los desvíos, porque nunca debe haber un líder universal, ya que solamente tenemos un solo Señor en la iglesia, que es Jesucristo, y nunca una figura humana, nunca hay preeminencia. Por ejemplo, el mismo Pedro jamás fue preeminente por encima de todos los apóstoles, jamás fue Pedro el que dirigía y el que daba indicaciones a todos los demás apóstoles. Era uno entre tantos, ¿no? Sin embargo, vamos a ver cómo posteriormente la iglesia crece después de que fue perseguida justamente por estas afirmaciones de la deidad de Jesucristo, de que Cristo es Dios, de que Cristo es el Señor, de que Cristo es Curios. Entonces, fue perseguida hasta que llega el emperador Constantino I. Este emperador, por ahí del año 306 después de Cristo, eh, conocido como Constantino el Grande, fue un emperador romano que él realmente se convierte al cristianismo. Y bueno, él se hace cristiano porque su madre, Helena, era una cristiana devota, y posteriormente hay en muchas cuestiones en su vida que de alguna manera lo van afirmando al conocimiento de Cristo, a la fe cristiana, y posteriormente cuando hay otra persona, Magencio, que también se presenta como emperador romano. Tienen una lucha, ¿verdad?, en una batalla en el puente de Milvio, por ahí del año 312, y viene una imagen, de acuerdo a la tradición que se tiene una imagen, él voltea al cielo, y entonces alcanza a ver una cruz en el cielo que dice, con este signo vencerás, con este signo vencerás. Y esta visión que él tiene es como un mensaje de Dios para él, y le pide a sus soldados que se pongan la cruz como símbolo cristiano en sus escudos, ¿no? Por primera vez. Entonces finalmente vence Constantino a través de esta visión que tiene, y bueno, influenciado por su madre Helena, y que ha tenido esta visión. Primeramente él se vuelve al cristianismo, ¿verdad? En un acto de fe personal, pero también hace que toda el imperio romano se vuelva también en una sola iglesia, en una sola fe, y se convierte todo el imperio romano al cristianismo, ¿no? Entonces, de ahí surge el Edicto de Milán. El Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo va a dar libertad religiosa a los cristianos para que puedan tener fin a esas persecuciones religiosas. Y también viene lo que es el Concilio de Nicea, en donde se reúnen todos los cristianos para realmente tener las bases, definir las bases doctrinales del cristianismo y atacar al arrianismo, que era un líder cristiano que afirmaba que Cristo era un ser creado, ¿no?
O sea, lo que hoy hablan los testigos de Jehová no es nuevo. Desde la iglesia primitiva lo vemos con Arrio, en donde él afirmaba ya que Jesucristo no era Dios, ¿no? Que Jesucristo era el primer ser creado, excelente, pero el primer ser creado. Y entonces, pues bueno, viene el Concilio de Nicea, y ahí la iglesia se pone de acuerdo en las doctrinas fundamentales, y una de ellas, del Concilio de Nicea, es justamente el afirmar que Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre, ¿no? Entonces vamos a ver más evidencias acerca de esto. Dice Colosenses capítulo 2 versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Amén. Tito, Tito 2:13 también es una afirmación muy importante. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. Ahí lo puse en rojo, nuestro gran Dios. ¿Y cuántos dioses hay? Recordemos la Shema, o Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Entonces, nuestro gran Dios y Salvador. Entonces vemos que desde los tiempos apostólicos, desde los tiempos de la iglesia primitiva, ya se confesaba la deidad de Cristo. Esa es la fe, ¿verdad? Y lo vemos desde Juan 1:1. Y el verbo era Dios, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, incluso como vimos la semana pasada, el mismo Jehová, que habla acerca del Hijo en Hebreos, ¿verdad? Dice 1:8, más del Hijo, Jehová, hablando Jehová, dice, más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, ¿no? Entonces, estamos viendo que también esta no es una doctrina que haya salido de la Iglesia Católica, la que Jesucristo sea Dios. No es una invención de la Iglesia Católica romana moderna, ¿no? Sino es algo que desde siempre se tenía, es la base de nuestra fe. Por ejemplo, los primeros padres, Ignacio de Antioquía, como mencionaba, ya él hablaba también acerca de que Jesucristo Dios en el hombre, ¿no? Por ahí del año 110 después de Cristo, él ya lo decía así. Justino Mártir también en el año 165 después de Cristo afirmaba de Cristo, él es el verbo eterno que estaba con Dios y que es Dios, ¿no? Otro padre de la iglesia, o Irineo de León, en el año 202 después de Cristo, afirmaba que el Hijo es eterno con el Padre y que no fue creado. Si es eterno, ¿dónde está el que se ha creado? Se contraponen, ¿no? Es como decir un círculo cuadrado, eso no existe. Si eres eterno, no hay un inicio en la creación, ¿verdad? Obviamente son conceptos que se contraponen. Si es eterno, no fue creado. ¿Amén, hermanos? Amén. Eso es la más lógica elemental, ¿no? O la más elemental lógica. Entonces nosotros podemos ver que la deidad de Cristo pues es una doctrina central desde el principio de los tiempos y mucho antes que el Concilio de Nicea. Realmente el Concilio de Nicea fue afirmar lo que ya se sabía, ¿verdad? Que Arrio estaba equivocado. Arrio, recordemos, pues él fue un cristiano, él era presbítero de la iglesia de Alejandría y fue conocido justamente por promover mucho esta doctrina de que negaba la divinidad de Jesucristo, que a lo mejor una divinidad que no era completa, que era incompleta para él, ¿no? Entonces, según Arrio, decía que Jesús no era eterno, que no era de la misma sustancia de Dios el Padre, sino que había sido creado por Dios, ¿no? Todo lo que hoy dicen los testigos de Jehová, y por lo tanto era inferior a él. Arrio pues decía que era un ser creado, que no era coeterno con el Padre, pero sí era el más excelente de los seres creados, ¿no?
pero no un Dios eterno. O sea, eso contradice completamente la escritura. Hasta que pues vemos, ¿verdad?, la conversión de Constantino, ese primer emperador que se vuelve cristiano, y pues ellos ya en el Concilio de Nicea hacen esta afirmación de que efectivamente Jesús es consustancial con el Padre, ¿verdad? De ahí el credo niceno, que es un credo que nosotros podemos también, digamos, reconocer como verdadero, ¿verdad? En donde Jesucristo es engendrado, pero no es creado, y que es de la misma sustancia del Padre, es consustancial al Padre. Entonces, el Concilio de Nicea no inventa esta doctrina, sino que la afirma, la define como una línea correcta, ¿verdad? Y esto, bueno, siempre que nos sirva de referente ante el error, que es una doctrina apostólica hasta el día de hoy, y que no fue inventada por los católicos, sino que es una doctrina desde los principios de la iglesia primitiva. Entonces vamos a ver también qué dice Judas 1:3. Me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces es fundamental tratar de disipar toda esta objeción que pueden tener algunas sectas, como mencionaba, los unitarios, los testigos de Jehová, el mismo Islam, para desacreditar la fe de los apóstoles. Esta es la doctrina que es nuestra base, nuestra fe, ¿verdad? Que Dios es eterno, que Jesucristo es Dios y que Jesucristo también es eterno, es coeterno con el Padre, que no fue creado y que fue eternamente engendrado por el mismo Dios. Y pues bueno, esta es la enseñanza que una vez fue dada a los santos y que pedía la misma iglesia que perseveraran en esta fe, ¿verdad? Que podía trazarse desde las mismas palabras, de las mismas afirmaciones de Cristo. Este término, pues vamos a ver de la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, pues también es bíblica, pero no nace con una iglesia que se llame a sí misma la Iglesia Católica, podemos dar lo mismo, ¿no? Juan 17:21 habla de eso, para que todos seamos uno. Amén. Unidad en lo diverso. Recordemos lo que significa universal. Unidad en lo diverso, ¿no? Para que todos seamos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, esta palabra significa universal. Y realmente, pues, es una comunión que tenemos, una comunión con Jesucristo, una iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Pero esta iglesia realmente tiene que ver con seguidores fieles, no con el hecho de inventar nuevas doctrinas. Una iglesia, la iglesia de Cristo, es aquella que persevera en las enseñanzas apostólicas y además las vive, las practica. De nada sirve saberlas muy bien si no las practicamos. Y bueno, justamente ya empiezan ahí los desvíos desde el año 300, ¿verdad? Y bueno, esto hasta incluso el Imperio Romano llega al gran cisma en el año 1054, en donde la iglesia de Constantinopla se separa de la iglesia de Roma, porque no están apoyando al llamado Papa que estaba en Roma. No se dejaban ellos subordinar a un líder general, ¿no? Entonces viene ese gran cisma y bueno, oficialmente en ese momento la iglesia se confirma y dice que es la iglesia católica. Pero este nombre ya venía desde antes, ¿verdad? Ya venía de este versículo que vemos y posteriormente se retoma. Aunque ellos lo adopten como el nombre de su iglesia, no son los dueños de esta afirmación, no son los dueños de la iglesia. ¿Qué es lo que hace que la iglesia realmente sea la iglesia de Cristo? Vamos a ver lo que nos dice Jesucristo. ¿Cómo es la iglesia verdadera?
Esta sí es la misma palabra de Jesucristo que nos va a dar luz al respecto de la iglesia verdadera. Este versículo de nueva cuenta es bien importante, así como el otro que mencionábamos. Este versículo también es bien importante, es Juan 8:31. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Amén. Este versículo es muy importante. Y ahí hablamos de sectas. Una secta significa separación, significa división, que se apartan. Es algo sectario, es algo diferente. Entonces, básicamente, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina bíblica y practicarla es lo que nos puede hacer una iglesia verdadera. No el autodominarnos, la iglesia verdadera. No el decir es que somos la iglesia católica, somos la iglesia universal, o somos la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, o somos los testigos de Jehová, o somos evangélicos, o somos cristianos, o somos protestantes. Ninguna denominación, ninguna frase que nosotros podamos afirmar nos hace verdaderamente ser la iglesia de Cristo, sino que dice el Señor, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, la doctrina de la iglesia tiene que estar conforme a la palabra de Dios y guiada por el Espíritu Santo puede vivirla. Amén, hermanos. Amén. Esa es la iglesia verdadera. Por eso es bien importante que nosotros escudriñemos la palabra de Dios para ver si las cosas son así, como la iglesia de Berea, y entonces podamos vivirla. Fundamentalmente es vivirla lo que nos hace ser la verdadera iglesia. La verdadera iglesia entonces es aquella que enseña y que vive la iglesia de la doctrina de los apóstoles. Amén, hermanos. No una estructura humana, no un lugar, no un nombre, llámese como se llame, incluyendo a nosotros los evangélicos o protestantes o cualquier otro nombre, pentecostal, bautista, fundamental, no importa el nombre, importa el perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y pues bueno, recordemos, ¿verdad? Este importante versículo central que nos va a ayudar a ver que realmente si nosotros creemos en Cristo y si Cristo no es Dios, estamos en nuestros pecados. Realmente la esencia del Evangelio de Salud, la esencia del Evangelio es que Cristo sea Dios. Amén, hermanos. Amén. Porque si Cristo no es Dios, estamos en nuestros pecados. Vean lo que dice Isaías 43:11 nuevamente. Y yo Jehová, quien habla Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén, hermanos. Entonces, negar que Jesús es Dios es rechazar la esencia misma del Evangelio, porque solo Dios puede salvar. Y si Jesucristo no es Dios, no nos puede salvar, no puede darnos vida eterna. Es un hombre, nada más, ¿no? Un hombre santo, quizás. Pero quién sabe, porque él afirmó muchas cosas y recibió gloria y no sería santo. Sería ahí lo que decía C.S. Lewis, ¿no? El trilema. O Cristo es un mentiroso, o Cristo está loco, o Cristo es Dios. No pueden ser las tres cosas. Realmente o dijo la verdad, o era un falso maestro, o estaba loco, ¿verdad? Y todos vemos que pues no es así. Entonces rechazar la deidad de Cristo es implícitamente que la salvación no viene de Dios, ¿no? Sino de una criatura. Una criatura, puede salvarnos una criatura, se llame como se llame Cristo, eso destruye el evangelio, hermano. Así es de que estas sectas, como los testigos de Jehová, como los unitarios, como el Islam, están rechazando el evangelio de salvación.
Y bueno, eso es muy peligroso, eso es muy, muy, muy peligroso. Y comencé a recordar Hechos 4:2, y en ningún otro hay salvación, ¿verdad? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Entonces el mismo Evangelio proclama que Dios mismo se hizo hombre para salvarnos. Amén. Solo Dios. Entonces, si Jesús no dio su sacrificio en la cruz, pues no tiene valor infinito. Si no es Dios, Dios no puede salvar a todos, ¿verdad? No puede darnos vida eterna. Simplemente es la muerte de un, entre comillas, buen hombre, pero no tiene, no somos salvos. Muy bien, y como mencionábamos, pues él afirmó muchas cosas, hablando del trilema de C.S. Lewis. Él recibe adoración, vamos a ver en Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Y qué dijo él? No, 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 ¿cómo crees? No, no digas eso de mí. Él aceptó la adoración, ¿verdad? Solamente a Dios se le puede adorar. ¿Por qué? Porque era algo cierto. Entonces, él, a diferencia de hombres y ángeles, que los hombres, o sea, mismo Pedro rechazó adoración, los ángeles rechazaron la adoración, él no lo rechaza. Él acepta en muchas ocasiones, múltiples ocasiones, la afirmación acerca de que él es Dios. Entonces, si nosotros negamos que Jesús es Dios, estamos diciendo que él engañó a sus discípulos también, ¿verdad? Ahí a Tomás lo engañaría. Y bueno, entonces están interpretando su identidad y eso va a atacar directamente todo el Nuevo Testamento. Vean todo lo que destruye el quitarle la deidad a Jesús y él mismo que afirmó de sí mismo, ¿no? Dice, el Padre y yo, uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriré. ¿No? O sea, qué afirmación es tan grande. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. O sea, todo su divinidad, su gloria, exactamente el que me ve a mí, ve al Padre. Wow, qué increíble esa afirmación. Entonces, realmente vamos a ver lo que dice Gálatas 1:8 para finalizar. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, ¿verdad? Y es pues una maldición. Como ya vimos desde el principio, todo aquel que le quita, que le agrega a la palabra de Dios, pues justamente tiene todas las condenaciones de que vienen escritas en la Biblia. Entonces no hay otro evangelio más que Cristo es Dios. Amén, hermanos. Amén. Y no creemos en eso, todo el Nuevo Testamento, toda nuestra fe, pues está errada y estamos en nuestros pecados. Una criatura no nos puede salvar. Amén, hermanos. Muy bien, pues vamos a terminar.